Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por su presencia aquí en la Asociación de Prensa de la Noche de Buenos Aires para presenciar la conferencia, la disertación del periodista Daniel Míguez. Es para decir brevemente nada más su extenso currículum. Daniel Míguez es licenciado en periodismo, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Entre 1981 y 1990 fue redactor de las revistas Línea y Noticias de Lomas, en los diarios Popular, La Voz, Crónica, Hoy, Mañana y La Razón, y en la agencia Noticias Argentinas. La mayor parte de su actividad periodística la desarrolló en Clarín entre 1990 y 2007, como redactor y editor de Información General, como editor de la sección política y como editor general también de los suplementos zonales. En 2008 y 2009 trabajó en Página 12, condujo programas en las radios Rivadavia, Nacional y América. Actualmente, Míguez dirige las revistas El Cruce y Desafíos, es columnista en el noticiero matutino de Canal 9, Amanecer en el 9, pero no en Amanecer, y conduce el programa Punto y Seguido los días sábados a las 14 en Radio del Mundo. Como docente se desempeñó hasta 2008 en la maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín, y en la actualidad trabaja en la maestría de comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la carrera de grado de periodismo, donde tuve el orgullo de ser su alumno. En esa casa de estudios fundó también la agencia universitaria de noticias, luego de Noticias y Opinión, A1. Es secretario de Cultura de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, autor del libro Kirchner Íntimo, que ya agotó su cuarta edición, y es además coautor del libro El diario y la radio van a la escuela. Señoras y señores, tengo este viejo alumno, digo viejo por los años que hace que ya me recibí, tiene el orgullo hoy de presentarles a este profesor y amigo, con ustedes, Daniel Míguez. Bueno, muchas gracias. Gracias a Roberto y a Néstor y a las autoridades de la prepa por haberme invitado. Para mí es un gusto estar acá, porque yo sé el esfuerzo con el que se hacen muchas veces los periódicos regionales y zonales, los programas de radio, en fin, todos los medios de comunicación que a veces se hacen con pocos recursos y con mucho esfuerzo. Y lo digo con conocimiento de causa porque así como trabajé en todo y trabajo en esos medios nacionales que relató Néstor, también trabajé en medios de Lanús y en medios de Lomas de Zamora y sé lo que cuesta a veces. Pero también sé que el buen periodismo se puede hacer en cualquier lado, en los medios grandes y en los medios más pequeños. Y claro que con mayores recursos es más fácil, con menos recursos es más difícil, pero hacer buen periodismo no es patrimonio de la dimensión del medio para el que el periodista está trabajando. Yo cuando hacia el 2006, cuando comienza todavía subterráneamente, ya después les voy a contar un poco de eso, el conflicto entre Clarín y el gobierno, yo era el jefe de política de Clarín en ese momento, me ascienden a editor general, a director de los diarios zonales de Clarín, pero un ascenso para sacarme de la sección política. Cuando llego a los diarios zonales, tenía unos 100 periodistas a cargo, y había muchos periodistas ahí que habían tenido firmas rutilantes en política, en deportes, en economía, y estaban un poco achanchados, disminuidos, como que los hayan pasado a los diarios zonales era como que los hubieran bajado de categoría. Y ahí me acuerdo perfectamente de una charla que tuve con
todos ellos, con todos los que veían esa actitud, para recrear la mística del trabajo del periodista, decirles que el lugar donde los ubicaba la empresa no los hacía mejores ni peores periodistas, y que haciendo un diario zonal también se podía hacer periodismo de primer nivel, y que esta era una oportunidad para trabajar de periodista más allá del lugar donde dispongan su empleador en qué sector tiene que estar. Y bueno, me acuerdo que salió muy bien eso, porque se engancharon con esa idea, empezamos a hacer un periodismo serio y fuerte en los diarios zonales, empezamos a sacar más zonales, porque ustedes lo conocen, buscaban de Lanús, pero empezamos a sacar zonales en Tigre, en La Matanza, en Buenos Aires. Así que eso quería decir, el buen periodismo se puede hacer en cualquier lado. Lo que pasa es que hoy sí es difícil hacer buen periodismo por las condiciones que estamos viviendo. Este enfrentamiento entre los grandes medios, encabezados por Clarín y el gobierno, hace que sea muy difícil el trabajo de periodista, porque es como en una guerra entre dos países. El soldado no puede decir soy neutral, tiene que tirar para el lado que le dicen, o le dan de baja o le hacen un consejo de guerra. Así que en esas condiciones hoy es muy complejo, a partir de esta situación que se da cuando en este contexto donde los grandes medios actúan como partidos políticos. Entonces para los periodistas es muy difícil, porque entramos a los medios pensando en trabajar de periodistas, no para llamarnos un partido político nos afiliamos al partido que queremos, no a la empresa para la que trabajamos. Entonces eso hace que sea muy complejo. Es una situación inédita en la historia de la Argentina, pero que se está dando en muchas partes del mundo, no solo en la Argentina. En la Argentina tiene así como antecedentes lejanos la época de Irigoyen y la de Perón, donde también los medios se dividieron en opositores y oficialistas y actuaban políticamente. Pero con la salvedad de que en aquel momento, en aquellas dos etapas de la Argentina, eran muy pocos los medios y menos aún los consumidores de medios. Había pocos diarios, mucha gente no alfabetizada, pocas radios de poco alcance, y no había televisión. Hoy, y menos internet obviamente, así que hoy el poder que tienen los medios de comunicación es mucho más extenso que en aquellas dos situaciones. Pero les decía que no solo se da en Argentina, lo está haciendo, están enfrentándose a las grandes cadenas mediáticas, Obama en Estados Unidos, en España, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, y en un intento de desenmascarar esto que es el mayor factor de poder, de los medios, de los grandes medios, que es crear la ilusión de objetividad, ¿no? Siempre el poder que tuvieron los medios es hacer creer a sus lectores, oyentes o televidentes que eran objetivos. Y eso es lo que están tratando de tratar muchos gobiernos, Obama con la cadena Fox, acá el gobierno con el grupo Clarín, Lula con los Globo, en fin, con mayor o menor éxito. Algunos tienen más suerte en ese intento y otros menos. Así que como también es un momento difícil y complicado por esas circunstancias, también es un momento, tiene un costado positivo esto, que es transparentar la situación, ¿no? Porque esta cuestión de que los medios sean objetivos e independientes era bastante engañoso. Lo que no había un conflicto con los gobiernos, en tanto y en cuando los grandes grupos mediáticos necesitan de los gobiernos para que los avalen en
en su necesidad de hacer nuevos negocios y cada vez más negocios. Cuando eso sucede no hay conflicto. El conflicto se da cuando eso no sucede. En una etapa del gobierno de Alfonsín, cuando Alfonsín se puso duro con Clarín, hubo un enfrentamiento. Al revés con Kirchner, cuando Kirchner daba lo que Clarín quería, Clarín lo apoyaba. Se daban momentos de alguna confrontación, pero en general siempre no se veía ese conflicto porque los medios estaban alineados con los gobiernos, o mejor dicho, los gobiernos estaban alineados con los medios. Ahora esto está en discusión. Bueno, hoy leía también una manifestación que hubo en estos días en México contra Televisa, porque la acusaban, con bastante razón creo yo, de haber inventado un candidato a presidente y haberlo llevado a la presidencia, el actual presidente Peña. Pero lo positivo es esto. Yo le decía, mi mamá siempre me decía, la radio dijo, ¿sabes qué dijo la radio? ¿Sabes qué dice el diario? Y yo me acuerdo que le decía, ¿qué radio? ¿Qué diario? Porque no es lo mismo cualquier diario y cualquier radio. Y hoy eso ya creo que la mayoría de la gente tienen claro que a partir de esta pelea que se hizo tan pública, tienen claro que los medios no son objetivos. Que uno está advertido de que tanto los oficialistas como los opositores tienen una intencionalidad, etc. Esa intencionalidad de todas maneras siempre existió. Lo digo con conocimiento de causa porque tuve la mayor parte de mi carrera, que lleva más de 30 años, en esos medios que estaban en sintonía con los gobiernos y en esta etapa. Aún en aquel momento siempre había tratamiento de las noticias, manipulación de la información, pero de una manera mucho más sutil que hoy, que era imposible detectar para un lector normal, común, digamos, lo conocían los periodistas, los que estábamos adentro de la cocina, de afuera era muy difícil de observar una intencionalidad, que la existía, sobre todo en lo que no se publicaba. El lector o el oyente o el televidente podía juzgar lo que se decía, pero no lo que no se decía. Y lo que se decía también se le daba más dimensión, menos dimensión, se le daba más espacio, menos espacio, según estuviera en contra o a favor de los intereses del medio. Lo que no existía, que sí existe hoy, lamentablemente, es la invención de hechos. Antes había límites. Un límite era no falsear la realidad, no inventar, no decir que pasó algo que no pasó. No. Sobre algo que pasó se le podía dar una interpretación u otra, se la podía darle mayor espacio, menor espacio, más tiempo o menos tiempo en los noticieros, o no ponerlo, pero no como está ocurriendo ahora, que se ve tan a menudo, contar noticias falsas, cosas que no pasaron, darlas. Por cierto, de eso yo y la mayoría de mis colegas estamos anonadados, incluso todos mis amigos que siguen trabajando en Clarín, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso hace que el periodismo se vaya degradando un poco, porque el periodista ya no tiene muchos pasadizos para hacer de su trabajo con dignidad, con honestidad. Yo de todas maneras creo, así como creo que no podemos ser objetivos, ni independientes, ni los medios ni los periodistas, sí lo que podemos, y creo que tenemos la obligación ética, es de ser ecuánimes y de ser honestos intelectualmente, ¿no? Nosotros, aquella famosa cuestión de las dos campanas, es esto, ¿no? Es ser ecuánime y dar una noticia y explicarla aunque a nosotros no nos guste, o al revés.
una noticia que nos guste, si no tiene la trascendencia ni la importancia que creemos honestamente que tiene, tampoco inflarla porque a nosotros nos guste. Yo creo que eso es lo máximo que podemos hacer, y en estas condiciones hasta eso, hacer eso es difícil, es muy difícil. Y bueno, y esto también lo digo con conocimiento de causa porque, ya les digo, yo estuve en esas dos etapas que marcaría ese hito en el 2006, cuando se produce mi salida de política de Clarín. Yo venía trabajando en política mucho antes del kirchnerismo, obviamente, pero toda la etapa previa a la asunción de Kirchner, como Clarín iba a apoyar al candidato de Duhalde sí o sí, fuese quien fuese, y se había caído del azote y se había caído Reutemann como posibles candidatos, aparece Kirchner, Duhalde la apoya y Clarín por ende también, porque Clarín había recibido muchos beneficios económicos en la etapa que Duhalde había sido presidente, entonces estaba en deuda con Duhalde. Y bueno, entonces yo empiezo a cubrir y a manejar y a editar, aunque tenía redactores también a cargo, pero estaba como al frente del grupo que seguía la campaña de Kirchner, y después, cuando asumió la presidencia, de toda la actividad presidencial con Kirchner, de tanto ir a verlo todos los días, y aparte que era una persona muy simpática, muy entradora, muy convincente, y era distinto a los presidentes que yo había tratado antes, totalmente distinto. Aunque confieso que a Alfonsín no lo traté mucho porque cuando era presidente yo no estaba en la sección política, pero si bien para acá traté bastante a todos, y Kirchner era totalmente distinto y hacía que la relación fuera mucho más sencilla, más amena, más abierta. Bueno, por esas cosas que se dan entre los periodistas y la cuenta, siempre los presidentes o los ministros, los presidentes siempre eligen a algunos periodistas en quien confiar para darles las primicias, y a mí me tocó que quien me eligiera a mí para darme las primicias informativas del gobierno. Que yo las escribía en Clarín. A tal punto, en ese momento Clarín estaba apoyando a Kirchner, que yo a veces consignaba algún dato desfavorable al gobierno de Kirchner en las crónicas, y mis superiores en el diario me decían: no, vos no podés escribir en contra de Kirchner, ya hay otros periodistas para que escriban en contra de Kirchner, vos tenés que mantener esta buena relación para que te siga dando las primicias a vos. Bueno, a fin de cuentas que en un momento Héctor Magneto, que es el CEO, el jefe de todo el grupo Clarín, de Canal 3, Radio Mil, UTN, Clarín, bueno, todos los medios del grupo, estaba muy enfermo, lo habían ido a operar a Chicago, en Estados Unidos, y empieza a circular el rumor en el diario de que, supuestamente las cosas los negocios que le había prometido favorecerle Kirchner a Clarín no estaba cumpliendo desde la óptica de Clarín, y que era hora de hacerse opositor, porque si por las buenas no se lo podían sacar, había que sacarlo por las malas, y lo culpaban a Magneto de ser muy blando y muy débil con el gobierno. Y aprovechando su ausencia se producen unos cambios en el diario, entre los cuales me sacan a mí de jefe de política, creyendo que lo iban a hacer enojar a Kirchner, creyendo a su vez que yo era el favorito de Kirchner. Y bueno, y así me lo hicieron
saberlo, ¿no? Que esto no era contra mí, era contra ti, ¿no? Como para que no me enoje yo. Esto no es contra vos, no es algo personal. La famosa frase. Y ahí empieza y se arma una sección política para ser opositor al gobierno, y todo el esquema del diario. Las nuevas autoridades de las secciones buscaron periodistas que pudieran confrontar con Kirchner sin complejo de conciencia. Y bueno, como yo les decía, a mí me ascienden y me pasan de director de los zonales. Y ahí empieza efectivamente la pelea entre Clarín y Kirchner, es como la declaración de guerra de Clarín, que recién se hace pública casi 2 años después. En el medio, negociando, Clarín le dice a Kirchner que, Mañeto le dice a Kirchner que no quiere que Cristina sea presidenta, que Clarín lo va a apoyar un mandato más si sigue él y no ella, y solamente 4 años más. Y Kirchner le dice que no, que la candidata va a ser su esposa. Y ahí, bueno, le rompieron lanzas para siempre. Mañeto dijo que entonces desde el primer día de la presidencia de Cristina, Clarín iba a ser opositor, y efectivamente fue así. La primera semana de la presidencia de Cristina salieron con el tema de Antonini Wilson, ¿se acuerdan? Un venezolano que había traído una valija de dinero que, digamos, para mis amigos yo todavía estaba en el diario en ese momento, pero en una sección, mis compañeros de política, que era tan inverosímil, no lo pueden creer que se estuviera haciendo eso. Un tipo que el argumento era que venía con dinero para la campaña de Cristina, que había venido con dinero para la campaña electoral de Cristina, dinero que le detectó el gobierno, las autoridades de Aeropatria, cuando cualquiera sabe que si es un dinero que no tiene, si hubiera sido dinero de Chávez para la campaña de Cristina, venía por valija diplomática, y no lo detectaba nadie, las valijas diplomáticas no pasan por la aduana. Bueno, pues se supo que Antonio Wilson no era chavista, sino era un opositor a Chávez, que era un testigo protegido de la justicia de Estados Unidos en un juicio contra un chavista. Pero en ese momento quedó instalado eso, ¿no? Clarín logró instalar que la plata venía para la campaña de Cristina. Y a partir de ahí enseguida vino el conflicto de la 125 con el campo, que si Clarín no hubiera llevado esa iniciativa, casi no nos hubiéramos enterado que había un conflicto con el campo. Pero se dio, bueno, lo que todos sabemos, y bueno, y continuó toda esta pelea, Clarín buscando candidatos en el 2009, en el 2011, y ya jugando abiertamente políticamente, porque siempre Clarín buscó el candidato. No me acuerdo, y siempre ha ganado. La única vez que perdió fue en el 89, que Clarín le había impuesto al radicalismo y había empujado que el candidato sea Anchilós, y lo empujaba para la presidencia, y le salió la sorpresa de que ganó Menem. Igual acordó rápidamente con Menem, ahí fue, hasta ese momento los canales de televisión eran estatales, varios radios también, y Menem acá me apoyo de Canal 3, Radio Mitre y todo lo que ya sabemos. Así que se fue dando todo este proceso. Paralelamente yo estaba en los zonales hasta que pedí volver a la política, me dijeron que no, que tenía que seguir en los zonales, ahí tuve conflicto y renuncié y fui en el 2008.
Sí, a fines del 2007, principios del 2008. Después me llamaron de Página 12 para ir a cubrir los viajes de Cristina al exterior y escribir notas sobre el gobierno. Y estuve 2 años, también me cansé un poco de Página 12 en el 2009 y me fui. Y en el 2010, Kirchner, a todo esto, tengo que confesar, en varias oportunidades Kirchner me ofreció cargos en el gobierno si quería dejar de trabajar en los medios y sumarme a eso, la tela, a dirigir Canal 7, a dirigir tela, ese tipo de cosas. Y yo siempre le había dicho que no. Le hacía la broma, prefiero que sea mi amigo y no mi jefe. Pero en el 2010, Kirchner ya desde el 2009 era secretario general de la UNASUR. En el 2010, en octubre del 2010, me ofrece ser su vocero. A todo esto también muchas veces yo he tenido problemas en Clarín, porque un par de veces el ámbito financiero había dado noticias diciendo que yo iba a ser el vocero de Kirchner, que iba a reemplazar al vocero que estaba en ese momento. Después noticias también de una tapa y 2 páginas diciendo que yo iba a ser el vocero, y yo tenía que, era todo mentira, todo inventado. Yo nunca había hablado con Kirchner de eso, ni me lo habían ofrecido, ni lo habíamos hablado. Pero yo tenía que dar explicaciones en Clarín, ¿no? Lo que iba también desgastando mi relación con Clarín. No, esto es un invento. Pero finalmente sí ocurrió. En el 2010 me ofrece ser su vocero, el director de comunicaciones de la UNASUR, y su vocero como secretario general de UNASUR. Y por primera vez le iba a decir que sí, y a los pocos días Kirchner falleció. Y me impactó mucho. Para mí no fue fácil, tenía un vínculo de mucho afecto con él, y me acuerdo de esos días de la muerte de Kirchner, que tuve que estar al aire en Canal 9 de la mañana a la noche, porque todos los canales transmitían en continuado todo ese pelo, y yo estaba al aire todo el tiempo. Si terminaba el noticiero tenía que estar, me vivía en la Canosa, estaba todo el tiempo al aire, y con esa carga emotiva tener que estar hablando, me acuerdo que fue difícil, ¿no? Estar todo el tiempo hablando de Kirchner, de la muerte de Kirchner, y cuando yo quería estar en el velorio. Igual fui, pedí salir una tarde un rato y fui. Y eso me motivó a escribir un libro, que es de Kirchner íntimo, con anécdotas sobre todos los años de relación que tuve con él, cumpliendo la actividad presidencial y después como esposo de la presidenta. Así que, y ahora estoy escribiendo un libro que va a salir también para la editorial Planeta, que va a salir el año que viene, que también sobre el film. Así que bueno, brevemente tampoco quiero hablar tan extensamente para dar lugar a las preguntas, a que me pregunten libremente lo que les interese saber y que se lo puedo contestar con todo gusto. Entonces, Daniel Carlos Gata pregunta: ¿qué situación podría crear la llamada ley de medios? ¿Es correcto? Bueno, la ley de medios, es algo que los periodistas en general siempre reclamábamos. Desde que éramos estudiantes de periodismo, me acuerdo, en la Universidad de Lomas, la veníamos reclamando. Es más, lo que son las vueltas de la vida, uno de mis compañeros de cursada en la carrera de periodismo era Gabriel Mariolo, y él era el que más insistía con ese tema, el único que sabía bien cómo era la ley y rompía con lo que había que cambiar. Nosotros más o menos, el resto tocaba de oído,
y lo que son las vueltas de la vida terminó siendo él en el CONFER y el organismo que después suplantó el CONFER quien llevara adelante en el gobierno la ley de medios, nuestras casualidades de esas cosas de la vida. La ley de medios lo que hace básicamente, así como título general, es democratizar la propiedad de los medios, que haya más posibilidades de que se multipliquen los propietarios de los medios, achicar los monopolios, que está mal dicho monopolio, en realidad son oligopolios, de reducirlo. Entonces limita la cantidad de medios que puede tener a la vez una misma empresa. Eso es la práctica que implica que Clarín, por ejemplo, y otros medios, pero sobre todo Clarín, tenga que vender algunos de sus medios para adecuarse a la ley, porque tiene más medios que los que le permite la nueva ley de medios. Esa es la batalla judicial que se viene dando desde que se sancionó la ley. Clarín interpuso recursos de amparo para evitar que entre en vigencia el plazo en el cual tiene que vender algunos de sus medios. Y ahora la Corte Suprema de Justicia hace poco fijó un plazo para que no se hiciera, como estos recursos deberían ser cortos y de rápida resolución, y se iban estirando, ya llevan 2 años. La Corte dispuso que el 7 de diciembre empiece a regir el plazo, que ya no haya más dilaciones, y que el 7 de diciembre Clarín tiene que empezar, y todos los otros medios que estén fuera de la ley, tienen que empezar a defenderse de los medios que quieran hasta quedarse con la cantidad de medios que estipula la ley. Y por otro lado, permiten que organizaciones sin fines de lucro sean propietarias de medios. Hasta ahora solo podían ser propietarios de medios empresas comerciales o el Estado. Ahora cualquier ONG, sociedad de fomento, si tiene los recursos, sindicato, cualquier entidad sin fines de lucro va a poder tener, la ley lo habilita a tener un canal de radio o un canal de televisión. Y además se van a crear muchas nuevas frecuencias, va a haber más posibilidades de que haya muchos más canales de televisión y básicamente más canales de televisión. Y algunas radios más, pero el cambio grande será con los canales de televisión. Y ahí también se ve cómo a veces los medios, el principal objetivo de los grandes medios es ganar dinero, y el segundo objetivo es ocultar que su primer objetivo es ganar dinero. Entonces, siempre mezclan el tema de la libertad de expresión con el tema de libertad comercial o libertad de empresa. Cuando, por ejemplo, la ley de medios, que si le obliga a defenderse de algunos medios, eso implica que vaya a tener quizás una menor rentabilidad económica. Pero los medios se quejan de que atenta el Estado contra la libertad de expresión. Y siempre la enganifa es mezclar la libertad, apelar a mezclar con la libertad de expresión cuando estamos hablando del bolsillo nada más, no de la libertad de expresión. Yo, como cualquiera, como muchos aquí, hicimos medios aún pagando plata, o pagando nuestro bolsillo con muy poquita publicidad, y nos decíamos, la libertad de expresión estaba garantizada. Lo que no estaba garantizado es la rentabilidad. Son dos cosas totalmente distintas. Yo decía lo que quería en mi revista, no ganaba plata. Bueno, eso es otro tema, será mi poca habilidad comercial, pero nadie me cortaba la libertad de expresión. Como, qué sé yo, que el vecino de acá, un verdurero, diga, si no le da rentabilidad a la verdulería, protestará porque no le da rentabilidad, no porque le cuartan la libertad de vender tomates. Esto es lo mismo. Incluso con el tema del papel prensa, que es el otro gran tema. Yo recuerdo,
una de las pocas notas, hace un par de años, que escribió Héctor Mañeto, la firmó él mismo en Clarín, decía que el gobierno quería controlar la venta de papel de diario para controlar los contenidos de los diarios. Porque, decía Mañeto, quien controla el papel controla los contenidos de los diarios. Más que una denuncia, parecía una confesión, porque hasta ese momento y hasta ahora lo seguían controlando Clarín el papel del diario. Era lo mismo que decir, nosotros controlamos el contenido de los medios. Así que me parece que la ley de medios genera esos cambios en la práctica. Después, para el gobierno, tiene la intencionalidad política de achicar el margen de poder de Clarín. Un poco nada más, porque Clarín, creo que vendiendo el canal Volver, algunos canales secundarios que tiene y algún medio importante, ya está, se adecuó la ley. Bien, una segunda pregunta. Mónica de Lanús pregunta, ¿cómo imagina el futuro político? Eso. No, usando bits. El tema de la prueba es a favor de la libertad de expresión. Bueno, es difícil, lo que es evidente que desde antes de las elecciones del 2011 se estaba pensando en las elecciones del 2015, porque ya todas las encuestas, incluso con las primarias de agosto del año pasado, quedaba en claro que la elección de octubre la ganaba la presidenta. Y lo que yo, por esos días del año pasado, las elecciones del año pasado, escribí que la oposición o los grupos empresarios más importantes, entre ellos Clarín, no tenían un candidato de la oposición fuerte, y que ese candidato lo iban a tener que sacar del kirchnerismo. El candidato opositor lo iban a tener que sacar adentro del kirchnerismo, porque de afuera del kirchnerismo no había un candidato, por lo menos no se vislumbraba en el 2011 y no se vislumbra hoy un candidato fuerte, ¿no? Quiere aparecer de la sota. Macri siempre es y no es, pero no logra instalarse fuera de Capital Federal. Entonces, sí, yo pensé que podían tentarlo a Scioli, tentar a Urtubey, el gobernador de Salta, y bueno, vamos a ver qué sucede. Yo lo que creo es que la presidenta no va a ir a la reelección, aunque tenga la posibilidad de reformar la Constitución. No creo. Si la conozco un poco, yo creo que ella no quiere seguir 4 años más, pero no sé, es una opinión, ¿no? Por ahí esto es cierto, y también es cierto después que no encuentra un candidato y esto cambia, ¿no? Creo que las elecciones del año que viene, bueno, siempre las elecciones legislativas son muy dispersas en los votos, ¿no? Como las presidenciales, que toda la gente trata de verdad, el que vos elijas es el que va a determinar en buena medida cómo va a ser tu vida cotidiana. En cambio, la de diputados uno vota más por gusto, voto al candidato que realmente me gusta. En la de presidente votas al menos malo, al que te dé más seguridad, en fin, son otras variables totalmente distintas que juegan en una elección presidencial que en una legislativa. Claro ejemplo del 2009. Claro ejemplo del 2009, por ejemplo. Y de acuerdo a la oferta. Y de acuerdo a la oferta, claro. Pero me parece que en la 2013, por empezar, hay que ver si lo determinante va a ser si Scioli va a ir dentro de la lista del kirchnerismo o no. Yo creo que sí, pero eso es lo determinante, digamos.
De todas maneras, no creo que el kirchnerismo haga tan mala elección como en el 2009, así que va a sumar diputados en el 2013. Yo creo que le va a dar, no sé si le va a dar los votos para reformar una constitución. Yo creo que también el kirchnerismo tiene que mantener el tema, y la presidenta tiene que mantener el tema de la reelección, porque, como hizo Menem, ¿no? Si no, el último año no te sirve el café ni el mozo, si puedo decir que ya saben que te vas. Así que, digamos, es una estrategia casi obvia de cualquier presidente que se está por ir, intentar decir que voy a hacer como quiere para quedar, ¿no? También creo que el PNV va a tener su candidato en el 2015, pero creo que lo van a definir muy al final para que darle menos tiempo a Clarín para que se lo destruya, ¿no? Porque los medios opositores tienen, yo el otro día hice una cuenta para un artículo, medio a ojo de un cubero, no con rigor científico, pero creo que no le puedo errar por mucho, donde los consumidores, los compradores de diarios opositores, la gente que compra diarios, el 96% compra diarios opositores y el 4% diarios oficialistas. En radio, un poquito menos, pero creo que era el 92 y el 98. El 92% de oyentes de radio escuchan radio opositoras y el 8% escuchan radio oficialistas. Y en televisión es un poco más favorable al gobierno de imagen, pero igual es totalmente negativo. El 80% de los televidentes de canales opositores y el 20% canales oficialistas. O sea, con esa magnitud de medios opositores, de llegada de los medios opositores, me parece que puede ser una estrategia hábil dejar hasta último momento. El candidato surgía naturalmente cuando en el 2011 quien acudó todavía. Clarín se lo comió en un mes. Así que me parece que, vista esa experiencia, van a dejarlo para el final. La estrategia del gobierno en cuanto a crear medios oficialistas no dio resultado. Fue muy poquito lo que pudo hacer, ¿no? O lo que lo hizo mal, no sé, pero no logró ni de lejos emparejar. Bueno, así que digo, el futuro político lo veo así, con esas incertidumbres, con algunas planteando estas incógnitas, y bueno, diciendo lo que yo creo. Aparte, el año que viene también es el año más crítico económicamente respecto a los últimos y al que viene, ¿no? Hasta los economistas de la oposición admiten que el año que viene económicamente va a ser mejor que este. Así que en ese sentido tampoco va a haber ese tipo de conflicto para el gobierno, ¿no? Porque al gobierno lo que más le puede afectar es la inflación. Siempre a cualquier gobierno lo que le afecta es lo económico, ¿no? Y bueno, pero me parece que la clave es, en términos políticos, teniendo en cuenta que aparentemente la economía no va a tener sobresaltos el año que viene, cómo se resuelve, si se resuelve bien la alianza Kirchner-Scioli, ¿no? O Kirchner-Fernández y Kirchner-Scioli. Pregunta Nicolás, ¿qué opinión tenés sobre el abusivo, dice, uso de la cadena nacional por parte del gobierno, desde donde se ataca a medios, entidades y personas en favor de la gestión actual? Pregunta Nicolás. Bueno, sí, yo creo que se usa mucho la cadena de medios. A mí personalmente no me gusta que se use indiscriminadamente, pero lo entiendo justamente por los motivos que decía recién. Son pocas las oportunidades
que la gente tiene de escuchar, digamos, de saber lo que dice o piensa el gobierno o la presidenta puntualmente, si no es escuchándola, porque si ve los canales, si ve Canal 3, CTN, los otros canales, escucha Radio La Red, Radio 10, Radio Mitre, continental, salvo el programa de Víctor Hugo, el resto continental, lo van a ver tergiversado, le van a decir que dijo negro y dijo blanco. Entonces, lo entiendo desde ese lugar, no tiene muchos espacios para dirigirse a la gente que la escuche. Ahora sí me parece que, en lo personal sí me parece que es mucho, que muchas veces no se justifica. Bueno, el ataque a los medios, por supuesto, es esta pelea, ¿no? Es el principal enemigo político del gobierno y es lógico, es la pelea entre los medios y el gobierno, y los medios que quieren imponer sus candidatos y el gobierno que quiere, y sus políticas económicas y sus políticas en general, y el gobierno que quiere defender la suya. Bien, ¿cuál fue el motivo emblemático por el cual Clarín no apoyará o no apoyará el mandato de Cristina? No apoyaría el mandato que usted dijo que no. Y mi duda, disculpe, ya que está, aprovecho la misma pregunta, ¿era el nombre de Cristina en 2011? Si era el nombre de Cristina, la persona iba a ser Cristina, sí. De cualquier manera iba a ser Cristina. Sí, son dos preguntas, sí. Yo no sé por qué Néstor Kirchner y Cristina Kirchner resolvieron que en el 2007 fuera ella la candidata a presidenta, pero Clarín veía, como veían muchos dirigentes del propio peronismo y muchos sindicalistas, que era mucho más fácil, que presumían que era mucho más fácil negociar con Kirchner que con Cristina Fernández de Kirchner. Moyano, por ejemplo, temía que con Cristina se iba a llevar mal, me lo dijo él, así que eso lo sé con conocimiento del causa. Y todos tenían de un lado o de otro ese temor. Y aparte Clarín no quería que el kirchnerismo siga más de 8 años. Entonces, si iba Cristina, quería que el compromiso fuese ese. Prefiero acordar que eran 8 años solo el kirchnerismo y los 8 años a Néstor Kirchner. Bueno, Kirchner obviamente dijo que no. Y respecto a la candidatura de Cristina en el 2011, sí, iba a ser Cristina, yo ahí lo cuento en el libro, porque la salud de Néstor Kirchner estaba muy deteriorada, no al punto, no tenía morirse, pero sí que los 2 problemas coronarios que había tenido habían sido suficientemente severos como para no bancarse un mandato presidencial con el ritmo que implica, con el ritmo que se lo toma esta gente, porque hay que estar ahí cubriéndolo, viéndolo actuar antes a Néstor y después a Cristina Kirchner, que no pagan, son una máquina de trabajar. Y bueno, y Kirchner igual lo siguió haciendo, no siendo presidente, ¿no? Que los médicos le decían que para un poco el ritmo y no para. Graciela pregunta, ¿se sostiene una noticia falsa, inventada en el tiempo con todos los medios que hoy existen y con lo informada que está hoy la población? Bueno, yo sí, claro.
es todos creemos, a mí me pasa muchas veces me pasa a mí, con todo el entrenamiento que tengo para detectar por qué dice Clarín esto, por qué dice La Nación esto, por qué Página 12 dice esto, por qué 678 dice esto, que a veces cuando lo veo en una noticia en todos los medios, en Clarín, en La Nación, en todos los medios opositores o en todos los medios oficialistas, pero lo leo en Clarín, en La Nación, lo escucho en el noticiero de la red, lo escucho en el noticiero de Mitre, lo escucho en el noticiero de Radio y digo, debe ser verdad, no pueden. Y después termino viendo que sí, que era mentira. Por ejemplo, el otro día dice un título de Clarín, los asesinos de Axel Bloomberg estaban en el batallón militante. Lo escuché en todos los noticieros, hablé por hablar. Hace unos días veo un recuadrito de 3 líneas así, de Clarín, que decía Axel Bloomberg no estaba en el batallón militante. Pero, digo, lo que me quedó a mí y a todos lo que los asesinos de Axel Bloomberg estaban en el batallón militar. Sí, es totalmente posible. Lo que pasa es que nos cuesta admitir eso. Me pasa con muchos amigos míos, me dicen, ¿vas a creer que yo soy estúpido, que no me voy a dar cuenta? Digo, bueno, no sé, yo sí, no me doy cuenta, digo, caigo después, tengo que investigar y ver, a ver si esto es la verdad, tengo que ir a ver cómo era, qué dice la ley, qué pasó, por teléfono, alguno que estuvo ahí, a ver si era así. Es imposible casi enterarse de la verdad leyendo los medios hoy, ¿no? Es muy difícil. Pregunta señor alcalde. Hoy el Grupo Clarín mantiene enfrentamientos con el gobierno. ¿Qué otros grupos de medios importantes existen? ¿Qué lineamientos mantienen esos grupos? ¿Y algunos mantienen imparcialidad? No, hoy están todos muy alineados. Yo me acuerdo, al principio los opositores eran claramente la revista Noticias, el diario Perfil, todos los grupos de Fontevecchia, todos los medios de Fontevecchia, porque me acuerdo que le había pedido a Kirchner, yo ahí lo cuento en el libro, 1 millón de pesos de publicidad por mes. Kirchner lo sacó carpiendo. Y dijo, no, si no me das eso yo voy a ser opositor desde el primer día que voy a meter en 2013. Y Kirchner no le contestó. Entonces al poco día fue y dijo, bueno, 500.000. Y Kirchner ni lo atendió. Y efectivamente fue opositor todo el tiempo. La Nación también fue opositor por cuestiones ideológicas, no ni comerciales, pero porque responde históricamente a los sectores agropecuarios, a los bancos, básicamente. Pero la gran pelea se da cuando Clarín se pasa a ser opositor, deja de ser oficialista y pasa a ser opositor. En ese momento Clarín hacía un título de etapa y lo consultaba con el gobierno, está bien, no les molesta este título, sí, vamos a dar esto en el noticiero Canal 13, está bien, sí, eso era cuando eran amigos Clarín y el gobierno. ¿Era con Alberto Fernández? Alberto Fernández era el jefe de gabinete y tenía el vínculo con Clarín, era el responsable del vínculo con el grupo Clarín en el gobierno, era, sí, Alberto Fernández. Y cuando se da la ruptura, porque Clarín le pedía en ese momento que le deje funcionar Cablevisión y Multicanal, y que le permita la compra de Cablevisión y fusionarla con Multicanal para tener casi el 80% del mercado del cable en una sola empresa y poder manejar los precios y todo. Le había pedido
que lo ayude, que le deje y que lo ayude a comprar Telecom. Telecom era italiana, creo que sigue siendo, ahora no sé, pero en este momento es italiana, y Clarín quería que negocie con el gobierno de Italia para que le deje comprar Telecom. La otra cosa era, Clarín había presionado al gobierno de la Rúa para que estatice el correo argentino, con el objetivo después que lo privatice y se lo dé a Clarín. De la Rúa lo estatizó, se lo sacó a Franco Macri, el padre de Mauricio, y lo estatizó, pero se le vino el derrumbe encima y no alcanzó a privatizarlo para dárselo a Clarín. En medio de todas las cosas que el padre le estaba dando, tampoco pasó de largo el tema del correo, que era un negocio menor, si se quiere, respecto a los otros. Pero ya cuando se estaban organizando, también volvió a pedirle lo del correo aquí. Bueno, eran tantos los pedidos de tal dimensión de dinero que implicaba que Kirchner en un momento dijo, pará, ¿no? Clarín se creía, bueno, yo te apoyé, ahora pagame, dame todas estas empresas. Kirchner decía, no, vos apoyaste al lugar, no me engañes, no me apoyaste a mí. Igual yo te di la fusión de Cablevisión, te di otras cosas, bueno, pero paremos un poquito. Bueno, ahí es cuando empieza la ruptura. Respecto a la pregunta de Alejandro, Clarín siempre fue el líder de todo el sistema periodístico, el que marca agenda, de que hablamos en el bar, de que hablamos en nuestra casa, es lo que marca Clarín. Yo sufría los beneficios cuando estaba en Clarín y los perjuicios cuando estaba en otros medios, ¿no es cierto? Yo escribía algo en un diario, conseguí una primicia, me publicaba. 10 días después, Clarín daba la misma noticia y yo la tenía que escribir de vuelta. Lo que si yo lo escribí hace 10 días, no importa, ahora todo el mundo está hablando de esto, tengo que escribirlo de vuelta. Entonces, Clarín lo que hace es liderar económicamente a los diarios, aparte con el tema del papel. Vos, si no seguís mi línea, no te vendo, te aumento, te cobro el precio que se me canta, tiene un monopolio del papel. Bueno, lo sufrió Crónica y Ámbito Financiero con Julio Ramos y Héctor Ricardo García, los dos dueños de esos dos medios, lo vivieron denunciando durante años, que le vendían poca cantidad de páginas para que no pudieran tener espacio para que le entre publicidad y no tener competencia. Eso es lo que hace. Te vendo, pero poquito de papel para que no puedas sacar un diario de muchas páginas. Clarín y La Nación, que son socios, ¿no? Son los dos dueños de Papel Prensa. Entonces, Clarín tiene un liderazgo muy fuerte. Por ejemplo, Radio 10 era aliada al gobierno. El gobierno le ponía un montón de plata y Radio 10 era especialista. Cuando Clarín empezó a dar vuelta, Radio 10 era la dijo, no, por más plata que me esté, yo de Clarín no me separo. Así que se pasó a la oposición. Porque el liderazgo, el poder, tiene mucho más poder Clarín que el gobierno, obviamente. Digamos, eso lo vi yo mis 20 años en Clarín, ¿no? Que como a un simple periodista le temían diputados, le temían los jueces. Pero a mí me tiene miedo. Sí, vos soy Clarín. Entonces, todos, digamos, todos los medios se alinean con Clarín. Y los otros, hasta Canal 7, los medios estatales por un lado, más los medios que creó el gobierno, como Tiempo Argentino y algún semanario más. Página 12, que siempre, la diferencia con Página 12 siempre tuvo esta posición, digamos, siempre fue más o menos en esa línea, y entonces es oficialista, pues concuerda con el gobierno, ahora el gobierno le pone mucha publicidad. Y yo no encuentro, ¿no? Yo como lector quisiera encontrar un medio, o una radio, o un programa
que sea neutral, no hay nadie, objetivo no hay nadie, pero que sea ecuánime, que te pueda contar las dos cosas, que no me estés vendiendo gata por liebre, que no me estés tratando de inducir a lo que tengo que pensar. No escuchen las radios encuestas que ¿usted cree que violar a un niño en la plaza está bueno o está mal? ¿No? Más o menos, digo, ¿no? Encuestas tan inducidas en contra de este gobierno que la gente obviamente vota en contra. Digo, no, a mí me gustaría encontrar hoy, no, así de los medios nacionales, no hay ningún medio que reúna esas características. Me da bronca porque a mí me gusta leer un diario y leer una buena nota, informarme. Por ahí encontrarse alguna nota en ámbito financiero, perdida, un diario popular, pero es difícil. Me sale un segundito para hacer una pregunta yo. Entonces, los argentinos estamos fatalmente condenados a tener siempre el presidente que ponga Clarín, ahora que se están volcando abiertamente con Macri, que bueno, ha visitado a Manieto, Prensa Abonada, ATN, está todas las noches. Estamos condenados a que siempre Clarín nos imponga el presidente que ellos quieren. Yo no creo que estemos condenados, ¿no? Eso pasa tampoco es tan claro, uno lo dice con mucha facilidad. Clarín impone el presidente, Fox en Estados Unidos impone el presidente, Televisa en México impone el presidente, O Globo impone el presidente, El País en Uruguay, todos los grandes monopolios mediáticos de cada país. Digo, no es tan sencillo. Claro que tienen un poder más grande. Cuando una vez hablando con Kirchner, yo le decía que no se tirara contra Clarín, que no sacara la ley de medios. Y él me decía, ¿por qué? Porque Clarín tiene más jueces que vos. Yo me acuerdo que en Clarín, la cantidad de jueces que eran puestos por Clarín como jueces, ¿no? Que a los políticos decían poneme este, después federal, poneme este, después el penal económico, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento de que la ley vaya a la justicia, porque va a tener jueces en contra, digo, ¿qué se va? Entonces, pero me parece que esto cambia, no solo acá en Argentina, nosotros bien más parecemos que es el único país en el mundo que está sucediendo esto. Pero Obama todos los días le pega a la cadena Fox, ¿no? Que es la más grande de Estados Unidos, le pega. Y la cadena Fox actúa con Obama como con el gobierno, y en Brasil también los medios monopólicos que antes destruían a Lula, ahora destruyen a Dilma, y así. Pero algo pasa, porque a pesar de eso, Cristina Fernández de Kirchner ganó en 2011. A pesar de eso, Dilma Rousseff ganó en Brasil. Y a pesar de que los medios prácticamente están en oposición cerrada a Obama, es probable que Obama gane la elección en Estados Unidos. Entonces, como que me parece que yo creo que tienen un enorme poder, pero si la gente empieza por lo menos a desconfiar o a tener, no digo a no creerles, o no digo no creerles, pero a desconfiar, a tener una mirada crítica, a decir, che, esto no lo estarán diciendo por esto, porque algo está cambiando. No soy sociólogo, no sé bien qué, pero de hecho Clarín no logra armar un candidato presidencial fuerte, no lo logra. Cuando antes le resultaba fácil, salvo el fracaso con Angelón, ¿no? Pero lo de la Rúa lo armó Clarín. Y después, bueno, yo no tengo nada que ver, ¿no? Cuando la Rúa le da una patada igual que Menem.
que ningún presidente benefició tanto a Clarín como Menem. Cuando Menem no tuvo nada más para darle, cuando esa famosa frase que cuenta el Chiche Helmut, que le seguía pidiendo ya al final, cuando ya le había dado todo Menem, Mañeto le seguía pidiendo cosas, le dice, bueno, ¿por qué, si quiere, ¿por qué no se presenta usted para presidente? Le dice Menem a Mañeto. Dice, no, vos cargos menores no. Y después el propio Clarín destruyó a Menem, hizo la causa de las armas, qué sé yo, me mandó preso Clarín. Bien, seguimos entonces. Si la ley de medios, pregunta, contempla la posibilidad de darle mayor difusión a la música nacional como el tango y el folclore, pregunta Gabriel Tejo. Por ahí salimos un poquito del tema, pero volvemos a la ley de medios. Sí, no, prevé un porcentaje de contenido de producciones nacionales, la ley de medios, que es para generar más puestos de trabajo en todo lo que tiene que ver con la comunicación, y sí también hay un cupo para la música nacional, pero eso no lo tengo muy claro sinceramente, pero sé que no sé exactamente qué cupo, pero sí hay una preferencia. Bien, quedan 3 preguntas. ¿Qué opina del INDEC? Pregunta Víctor Ferrari. ¿Qué opina respecto de los porcentajes de inflación mensual, anual, que no se condicen con la realidad? Y otra pregunta, ¿qué opina del vicepresidente Budú? Y del INDEC que da datos parciales, ¿no? sobre el índice de precios del consumidor. Los otros datos que toma el INDEC me parece que son bastante razonables y creíbles, pero lo que es la inflación, bueno, todos lo vemos que no condice con la realidad. Yo creo que el gobierno tendría que haberlo ajustado un poco, acercado más a la realidad. Todos los gobiernos manipularon la cifra del INDEC. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación no lo señalaban, esa manipulación, porque les convenía. Les convenía. Por ejemplo, en la época de la convertibilidad de Menem y Cavallo, había muy poca inflación, pero había una mínima inflación, y la dibujaban para abajo, porque la inflación iba a estar atada al aumento salarial. Entonces, si hay inflación cero, ¿por qué me reclamas aumento salarial? Bueno, la mayoría de los salarios, tanto en la actividad pública como privada, toda la década menemista estuvieron congelados con el argumento de que había inflación. Como los medios, entre otras cosas, pagan salarios, les convenía que está bien que el INDEC dibujara la inflación para abajo. Ahora, cuando el INDEC empezó a dibujar la inflación también para abajo, no afectaba tanto el tema salarial. A los asalariados no nos afectaba que el INDEC dibuje la inflación, porque normalmente los convenios colectivos de trabajo, los aumentos que se daban en las paritarias, el porcentaje que acordaban los sindicatos con los empleadores, estaba por encima, ya no de la inflación dibujada del INDEC, estaba por encima de la inflación real. Entonces siempre el salario real mejoraba un poquito, o lo empataba o mejoraba un poco. Entonces el gobierno ahí lo que hacía era hacernos ahorrar un montón de guita en emitir, porque las tasas de interés de la deuda externa, de los tenedores de bono, estaban atados al porcentaje de inflación. Si el porcentaje de inflación era alto, los argentinos teníamos que pagarle a los tenedores de bono en el exterior mucha más plata. El gobierno obviamente no podía explicar eso, ¿no? Te estoy mintiendo la inflación para no darte plata.
pero entre los tenedores de bonos, ¿quién estaba? Clarín. Y ahí empezó Clarín, digamos, uno de los dueños de Clarín es Sach, que es un Brooklyn de Wall Street, uno de los fondos buitres más grandes de capitales especuladores y uno de los principales tenedores de bonos de la Argentina. Entonces, Clarín empezó a darle con el tema de así como con la época de Menem, el INDEC dibujaba la inflación y si Clarín le convenía y se callaba, ahora que no le convenía porque ellos querían cobrar más plata de los intereses atados al índice de inflación, les convenía que la inflación, el número que diera el INDEC fuera lo más alto posible. ¿Fue el tiempo de la baña eso? No, esto ya fue los últimos, el principio del gobierno de Cristina Kirchner, cuando lo ponen a Moreno a hacerse cargo del INDEC. Ahora, yo creo que igual el gobierno cometió un error, porque si bien la intención para la economía de la Argentina era positiva, se había logrado instalarse la idea de que el gobierno mentía la inflación, que en realidad si yo voy a pagar 10 pesos esta agua y el INDEC me dice que vale 2, digo, bien, qué sé yo, pero si no me afecta, igual tengo que pagar 10. Digo, en la vida real y la vida cotidiana no me afecta el número que digan, salvo que eso incida para que me bajen el salario, para que me den un salario menor. Por eso los salarios se arreglan muy por encima de la inflación real, si no tendría sentido que estén arreglando salarios del 25, 30% si le creen que la inflación es del 15, del 14, anual, ¿no? Pero el gobierno tendría que haber sido políticamente más vivo, me parece a mí, e ir adecuando paulatinamente, pero rápidamente, cuando vieron que eso en la gente generaba descontento, aunque no tuviera un fundamento razonable, tendrían que haber ido armando la inflación más alta que se adecue a la realidad. Porque aparte deja el campo libre para que no hay ningún organismo que pueda medir realmente seriamente la inflación que no es el INDEC. Entonces ya nos queda de una forma, si el INDEC no la dibuja, la oposición puede decir cualquier número, porque la consultora tal dice que la inflación es 30, y sí, yo digo 35, que ninguna consultora tiene la capacidad de estructura y de personal para medir la inflación seriamente, que se necesita un ejército de medidores. Así que me parece que ahí cometió un error importante, lo mismo que con el dólar, ¿no? Me parece que el gobierno tendría que haber ido devaluando el dólar de a poquito, pero en cuentagotas, pero de forma constante, para acercarlo, para que no genere inflación y acercarlo. Tuvieron tanto miedo que el dólar genere inflación que ahora se le armó esto del dólar paralelo y todo eso. Bien, y la última pregunta, justamente este señor que está siguiendo, pregunta. Perdón, quedó lo del vicepresidente. Sí. ¿Qué opino? No, la verdad que personalmente no lo conozco, lo vi un par de veces, pero no tuve mucho trato con él. Qué sé yo, no es del peronismo tradicional ni del kirchnerismo tradicional. Yo lo ubico como la mano derecha de Sergio Massa, cuando Massa era director del ANSES,
y lo convocan, Cristina Kirchner lo designa jefe de gabinete a Massa para reemplazar a Alberto Fernández, y Massa deja en ANSES a Vudú. Y yo lo asocio ideológicamente, políticamente, a Massa. Me parece que yo venía del ala liberal, ¿no? Sí, de la UCD. Cuando era joven había militado en la UCD. Me cobraban 5 mangos, era bien terrible, me cobraron 5 mangos para la entrada, Cada el acto de la UCD. Se llenaban la cancha de River y cobrando entrada. Sí. Digo, todos podemos cambiar y qué sé yo no pienso lo mismo que cuando tenía 20 años. No sé si es un cambio sincero, no. La verdad que no lo conozco tanto como para... Perdón, yo apuntaba más la pregunta hacia, como usted decía que los medios, como en este caso Clarín, que hemos hablado tanto, sí, que conviene apuntan a una persona y se ensañan y, sí. Bueno, habiendo tantas causas en la justicia, de las cuales, no sé, ya si creer por lo que dice Clarín o porque los jueces son adictos a Clarín o porque realmente hay cosas para investigarle a uno. Sí, sí. Y donde Cristina Kirchner realmente ha tenido, entre comillas, mala suerte en la elección de su vicepresidente. Sí. Entonces no sé si es peor el remedio que la enfermedad en cuanto a la elección de Vudú para que la acompañe, cuando prefiero uno que vote en contrario y no este señor que tiene tantas causas, que es lo que menos puede hacerle bien a un país que un vicepresidente acompañe a una presidenta con semejante currículum. Sí, a Cobo lo había puesto, aunque era el vicepresidente Cristina, lo eligió Kirchner, la convenció Kirchner a Cristina, a Vudú lo eligió ella solita. A mí me parece que, digamos, en la política hay muchos tipos honestos. Yo creo que, contrariamente a la propaganda que hacen justamente los medios, yo conocí de todos los partidos más políticos honestos que chorros. Y el chorro además nunca lo puedes comprobar, salvo que tenga una ostentación muy grande, digamos, de su patrimonio. Es muy difícil chequear. Pero vos lo lees, no sé, es intuición, eso. Cuando alguien te desconfía, qué sé yo, pero no tenés parámetros objetivos como para poder acusar. En el caso concreto de Vudú, yo no sé si el tipo tiene algo turbio o algo ilegal, hizo o no. En la justicia todavía no tiene ninguna prueba, ni siquiera está imputado, ni nada. Yo lo veía ya cuando estaba en Clarín, ya no estaba en política, pero sí estaba todavía dentro del diario, y mis compañeros me contaban, los que seguían en política, que le estaban buscando cosas al gobierno, algo chanchullos, algún acto de corrupción, ¿no? Aprovechando que la mayoría de los jueces eran de Clarín, buscando, y no lo encontraban, ¿no? Pero tenían un ejército de gente buscando, revisando y investigando a ver si encontraban algo al gobierno. Y a funcionarios del gobierno. Así que yo creo si yo no pongo la mano en el fuego por nadie, no por Vudú, que no lo conozco, pero intuyo que si el tipo afanó, se enriqueció ilícitamente y todo eso, o en este caso benefició a una empresa pidiéndole a la AFIP un beneficio impositivo, no tiene ninguna prueba, digamos, porque si no ella estaría
sea, sonando como una traca. La causa de vudú estaría en todos los medios, si está en todos los medios ahora que no tiene ninguna prueba. Ahora, la actitud de Cristina respecto a vudú me parece que no sería un signo de debilidad pedirle la renuncia, ya bastante lo dejó en el ostracismo, digamos. El gesto político para adentro, por lo menos del kirchnerismo, lo hizo. Bueno, a vos te están pegando demasiado, sea verdad o mentira, no importa. El tema es que eso le está haciendo daño al gobierno. Baja el perfil, correte, vaya, digamos, quedó fuera de la carrera presidencial de 2015 completamente. Entonces, lo que yo decía antes, me parece que el gobierno va a designar a último momento a Cristina su candidato a presidente del 2015 para que no le pase esto, ¿no? Por más que designe a la madre Teresa, algo le van a indigrar y a destruir, ¿no? Eso, digo, la verdad que no tengo respuestas ni sospechas porque justamente soy una persona que no trate mucho. Bien, y ahora sí la última pregunta. Ahora, tu opinión en referencia al ataque del actual gobierno y se hace a la prensa en general cuando se informa sobre los actos de los funcionarios. Y de no ser así, tu explicación, Néstor Videla, integrante de la Prensa. Sí, yo digo que ahí, es lo mismo, más o menos lo que venimos hablando. Los grandes medios, sobre todo los medios más, básicamente Clarín, acompañado por La Nación, Perfil, están en una pelea política con el gobierno y el gobierno le responde políticamente. Ya digo, lo mismo pasa Obama con Fox, Dilma Rousseff con Globo, no me gusta, me gustaría que fuese otra la situación, pero no me gusta que se guerra, pero digo, lo entiendo. Si el enemigo político dejaron de ser los partidos u otros políticos para ser los medios, o los medios, digamos, asumieron ese rol, pues los medios tienden a cubrir los roles que se abandonan. Yo me acuerdo en la época de Menem, la gente iba a los medios a pedir justicia, a pedir seguridad, ¿no? Y entonces querer transformar a los policías en jueces, en fiscales, en policías, que fuéramos con cámaras ocultas a descubrir actos de corrupción, ¿no? Eso era lo que reclamaba la gente al periodismo. En estos años, donde los partidos opositores y las figuras de la oposición son débiles, los que se pusieron directamente, asumieron el rol de la oposición, son los medios de comunicación opositores. Antes, si un medio de comunicación quería respaldar a un dirigente opositor, el dirigente opositor decía algo y el medio lo levantaba, el medio lo amplificaba, le daba la razón, qué sé yo. Ahora ni siquiera pasa eso. La iniciativa política la tienen los medios de comunicación, la denuncia la hacen los medios de comunicación y los políticos van atrás diciendo, recogiendo eso y diciéndolo. Es un proceso a la inversa del que ha sido siempre, ¿no? No es un político opositor denuncia algo y los medios opositores lo amplifican, no, lo denuncian los medios y los políticos, o sea, ya asumieron claramente un rol de partido político. Entonces, si el partido político es Clarín, el gobierno se tiene que pelear con Clarín si es su adversario político. No me gusta, pero ineludiblemente me parece que es así. Lo que pasa, Daniel, Miguel, es que los gobiernos, tanto municipal como provincial, como el gobierno nacional, cada vez que el periodismo, pero me molesta personalmente a mí, ¿no? Cada vez que el periodismo sale con una noticia, a darle al periodismo, porque por ejemplo acá en la nosotros tenemos
problema. Pues tenemos el patronato liberal ahora, porque los muchachos lo votaron. Teníamos los echamos de la calle, no. Nosotros no tenemos nada que ver. Cada vez que el periodismo da una noticia, no, la culpa la tiene el periodismo. Y la presidenta, a juicio mío, ¿no?, tiene una costumbre un poquito mala porque es su tonito imperativo, el dedito, ¿no?, diciendo que, no, ¿para qué? La culpa la tiene el periodismo. Si yo tengo un presidente, un vicepresidente, que, a juicio mío, andate a tu casa, hermano, porque yo no lo voy a dar comer a los caranchos. Y sistemáticamente le viven deseando la culpa al periodismo. Con el periodismo, el rol que está cumpliendo es el informar. No, pero yo no creo que el periodismo hoy esté cumpliendo el rol de informar así con pureza. Puede ser en los medios locales, puede ser, como me preguntaba Alejandro, si había algún medio nacional que pudiera ser confiable. Sí, puede ser en los medios regionales, en los medios zonales. Realmente hoy desconozco esa realidad. Pero en los medios, los grandes medios nacionales, digamos, cuando los que están enfrentados al gobierno, te aseguro que muchas veces se inventan hechos, ¿no? Como decía yo, la noticia, te dan la noticia, los asesinos de Axel Bullrich salieron con el batallón militante de la cárcel. Y era mentira, el Clarín, hasta el padre de Axel Bullrich tuvo que salir a decir que no era así. Pero eso lo ves todos los días, es el ejemplo que se me ocurre ahora. Entonces, a mí tampoco me gusta ese tonito imperativo de nadie, ¿no? Incluso, pero bueno, eso son cuestiones personales. Claro, eso son cuestiones de gusto. Porque cuando se dice periodismo, no se dice Clarín, se dice periodismo, todo el periodismo. Cuando dicen el periodismo, es todo. Sí, bueno, ahí yo creo que es un error y tendría que... Péguenle a Clarín, lo que sea, pero no todo el periodismo. Eso yo creo que tenés razón, yo creo que el gobierno tendría que señalar, pues muchas veces lo nombra con nombre y apellido, pero otras veces no. Y lo del tonito imperativo, bueno, es cuestión de gustos y qué sé yo, y de votar o no votar. Pero me parece que como no hay como lo decía al principio, hoy los grandes medios, Clarín, La Nación, Perfil y las radios más gruesas, de mayor audiencia, actúan políticamente y toman el liderazgo político. Nosotros actúan políticamente, pero no es que van a la retaguardia de los políticos apoyándolos, van adelante de los políticos opositores, y los políticos opositores siguiendo a ver dónde van los medios. Es natural que la pelea se dé, si el adversario es ese, que se focalice en ese adversario. Políticamente es natural. A mí como periodista, obviamente que no me gusta esta situación. Sé que de ahora en más, cuando ya alguna vez cambie el gobierno, yo creo que de todas maneras ya nada va a volver a ser como era. La sospecha de la sociedad sobre la objetividad de los medios, esté el gobierno que esté en los medios que esté, va a servir. Me parece que va a tener que hacer algo nuevo, ¿no? Lectores y televidentes críticos y medios que sean ecuánimes y que honren a la verdad sin ser objetivos, pero que sean ecuánimes. Bien, no hay una última pregunta. La última, ya que cerramos con el tema del compañero, la famosa expresión Clarín miente. Su postura, pero yo calculo por lo que él también, no solamente Clarín miente, él mismo lo dijo, todos están alineados, de un medio o del otro, mentirían todos. Y a la que voy a la pregunta, ¿cómo lo ve del lado profesional? Y el periodista que se quiere poner esa postura. Bueno, para los periodistas es muy difícil. Antes nosotros podíamos surfear entre lo que nos indicaba nuestra conciencia y lo que nos pedía la empresa periodística, ¿no? Yo trabajé en Clarín, me decía, por ejemplo, Moyano bloqueó el depósito de Coto porque quiere quedarse con los trabajadores del sindicato de comercio. Entonces venía un jefe y me decía, pero Coto es el principal avisador de Clarín. Espera que le preguntamos a Coto a ver si está a favor de Moyano o de Cavalieri. Después Coto quiere arreglar con Cavalieri que paga menos sueldo en comercio que a camionero. Entonces la nota era destruir a Moyano y hablar críticamente
de bloqueo. Si hubiera sido al revés, Clarín iba a hablar a favor del bloqueo. Entonces, ¿qué le queda al periodista? No, entonces yo la nota no la firmo. Entonces escribías algo que no era cierto o algo que la interpretación por lo menos no estabas de acuerdo y no la firmabas. Otra vez la firmabas y negociabas, bueno, te decían, decir que este es malo y vos, si a vos te parecía bueno, no entrabas. Si a vos te parecía que era más o menos, bueno, le ibas surfeando y no decías que era tan malo, y era toda una tensión constante y diaria, en los buenos tiempos, te digo, ¿no? Era una tensión permanente y diaria de negociación, de pulseada entre el periodista y la empresa, a ver por dónde iba, para que no te violente tu conciencia y escribir algo de lo que vos estás en contra. Ahora, la mayoría de los periodistas no firman las notas. Los que firman las notas son todos chicos nuevos, muy jovencitos que están queriendo hacer carrera, pero los periodistas, porque la mayoría de las veces tienen que escribir cosas que no son ciertas. Entonces, esa situación es muy violenta. Siempre fue difícil, ¿no? Siempre fue difícil. No sé, me acuerdo una vez, de la Rúa inauguraba un acto, una no sé qué cosa, cuando era candidato. Digo, pero ya lo cubrimos 4 veces la misma inauguración. 4 veces había inaugurado lo mismo. Como el puente acá. Y dije, bueno, no importa. Y volví a salir de etapa, y bueno, entonces yo digo, bueno, no lo firmo, creo que lo inauguró, pero yo sé que es mentira. Y bueno, ese tipo de cosas lo convirtiendo en mí. Te digo, yo al revés, yo quería escribir algo crítico del tiempo, no me lo escribo. Bueno, digo, siempre fue difícil, pero ahora es asfixiante trabajar en los volantes de medio de cualquier de los hijos, o trabajar en página 12 y vos sos una crítica, qué sé yo. Los márgenes que existían. La famosa ética profesional, eso es lo que digo yo, que quizás algunos lo ponen en compromiso, porque lamentablemente es laboral. Sí. Con ese riesgo de tu trabajo. El único recurso es no firmar la nota. Bueno, agradecemos entonces con un fuerte aplauso la presencia de Daniel Míguez. La Buenos Aires va a hacer la entrega a Daniel, lo tenía presente como recuerdo por su paso por la prueba. Bueno, muchas gracias. Por la presente se distingue, la Asociación de Prensa de la Noche de Buenos Aires, por la presente se distingue con esta mención honorífica al periodista y escritor Daniel Aldo Míguez en virtud de su vasta trayectoria como profesional y docente, ganó el 31 de agosto de 2012. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. Espero que la hayan seguramente No te pongas ante la cámara, cuidado. No se filma. El miércoles reunión puede Chao, Roberto. Recuerdo que a partir del 8 de septiembre comienza el segundo trimestre del curso de periodismo gráfico de la prueba. A quien quiere inscribirse o tenga alguien que quiere inscribirse con gusto. Fondo.